Buenos días, bienvenidos a este espacio de reflexiones desde la fe. Los saludamos desde aquí, desde la comunidad de San Mateo. Donde quiera que ustedes se encuentren, deseo que estén bien con la bendición de Dios. Reflexionemos hoy la palabra de Dios, la primera lectura del día de hoy, de la misa del día, que está tomada del libro de Jeremías, capítulo 31, los primeros 7 versículos. Escuchemos lo que nos dice esta palabra en este día. Del libro de Jeremías. En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las tribus de Israel y ellos serán mi pueblo. El pueblo de Israel que se libró de la espada halló misericordia en el desierto y camina hacia el descanso. El Señor se le apareció de lejos. Esto dice el Señor: yo te amo con amor eterno, por eso siempre me apiado de ti. Volveré pues a construirte y serás reconstruida, capital de Israel. Volverás a tocar tus panderos y saldrás a bailar entre músicos y coros. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria, y los que las planten las disfrutarán. En la montaña de Efraín gritarán los centinelas: ya es de día, levántense y vayamos a Sión, hacia el Señor nuestro Dios. Esto dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos. Proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, el grupo de los sobrevivientes de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Poniendo un poco en contexto estas palabras de Jeremías, lo primero que nos llama la atención es el privilegio del pueblo de Israel, el pueblo judío, de ser pueblo de Dios, de ser pueblo escogido. En otras partes de los libros proféticos se dice: no era el pueblo más grande, ni el más importante, ni el más poderoso, pero en su historia quiso desarrollarse esta presencia de Dios, de una salvación que empezó, que se dio con su nacimiento, crecimiento como pueblo, pero después alcanzaría todas las naciones. Entonces, ese privilegio Israel lo perdió varias veces, que quiere decir que hubo momentos en su historia, y aquí es el contexto en el que está hablando, en que le daba tanta seguridad que decía: nada nos va a pasar. Pensaba al pueblo en su conjunto, decía: Dios está con nosotros, nadie nos puede hacer nada. Y sin embargo, la historia demostró que hubo varios momentos en los que fueron destruidos, arrasados, esclavizados. Es precisamente en el tiempo de Jeremías estaba la amenaza del imperio de los babilonios, un ejército muy poderoso, un imperio muy grande, que en realidad pues Israel no representaba un gran oponente. Entonces, cuando llegaron, pues arrasaron, quemaron la ciudad, destruyeron el templo, y se llevaron pues a mucha gente importante. Otros los mataron, y a otros, los más pobres, los más humildes, los dejaron ahí para pues ciertos trabajos que la tierra continuara produciendo. Entonces, eso fue una crisis grande, se llama el exilio, cuando pues Israel pierde todo, pierde su autonomía, sus reyes, el lugar de culto, el corazón de su culto, que era el templo, y tienen que empezar lejos en Babilonia, pues un nuevo periodo de su historia. Sin embargo, las palabras de Jeremías, y no solo de Jeremías y otros profetas, recuerdan y resaltan siempre ese amor fiel que tiene Dios por los suyos, y lo dice en esta frase: yo te amo con amor eterno, por eso siempre me apiado de ti. Te volveré a reconstruir, volverás a plantar tus viñas, volverás a bailar y a cantar por las calles, con los coros y músicos. Entonces es una promesa que en cierto sentido pues viene a inyectar alegría, esperanza a un pueblo que parecía había perdido todo. Entonces son palabras, insisto, por una parte de denuncia a un pueblo confiado, que se había olvidado de lo esencial de esa alianza que había hecho con Dios. Se había olvidado de la justicia, de vivir pues auténticamente conforme a la ley que habían recibido de Moisés. Y entonces viene ese periodo de crisis, de prueba, en que son destruidos.
Sin embargo, aún en medio de todas esas palabras, siempre hay un anuncio de esperanza. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto? Primero, bueno, que en cierta forma nosotros también herederos de esas promesas, pues también somos privilegiados en cierto sentido en tener un Dios tan cercano, tan metido en nuestra historia, y todavía más para nosotros cristianos, pues con la encarnación de Jesús, un Dios que se mete, que viene con nosotros a compartir, a caminar, a conocer en primera persona lo que vivimos como seres humanos, pero nos invita, por supuesto, a confiar en Él, a vivir conforme a su palabra y a sus mandamientos. Ahí es donde su promesa de salvación se realiza. Hace su parte Él, pero también espera que nosotros hagamos la nuestra. ¿Qué más podemos aprender? Bueno, sobre todo cuando pasamos tiempos de dificultad, de dolor, de crisis, de sufrimiento, es cuando más podemos experimentar la soledad, la tristeza, hasta la ausencia de Dios. Sin embargo, estas palabras de Jeremías nos vienen a recordar que Dios no nos va a fallar, de que Dios nos ama con amor eterno y que va a estar ahí para nosotros. No perdamos la esperanza por más difíciles que sean las cosas. La fe de verdad es capaz de movernos a realizar grandes cosas, pero también no nos quedemos pasivos, busquemos también nosotros esas respuestas, esas salidas que anhelamos. Entonces Dios hace su parte, pero pues ojalá que también nosotros hagamos la nuestra. El pueblo de Israel fue un pueblo elegido, fue un pueblo amado por Dios y sí lo sigue siendo, por supuesto. Pero ahora, pues, a través de la historia y nosotros herederos, pues, de esa historia de salvación, también somos pueblo elegido y es una invitación y un llamado pues, a todas las naciones. Ojalá, pues, que tengamos esa conciencia y que en tiempos de prueba, de dolor y de sufrimiento, no olvidemos que Dios nos ama con amor eterno. Bonitas palabras de Jeremías. Recibamos la bendición, deseo que se encuentren bien, que disfruten de esta jornada, pues que Dios nos acompañe en nuestro caminar. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén. Hasta la próxima.